Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo y la vida de nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un revuelo que ha preocupado a sus fans y ha generado un sinfín de especulaciones. Hablamos de Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que nos ha conquistado con su carisma y sus actuaciones inolvidables. Y es que, como muchos de ustedes ya saben, recientemente surgieron noticias sobre su estado de salud, específicamente sobre una posible gripe y su hospitalización. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de estos rumores? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y aclarar todas las dudas. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y por supuesto, nos regales un me gusta si disfrutas de lo que hacemos. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndoles lo mejor. Como les decía, el nombre de Demet Özdemir ha resonado últimamente en los titulares, no por un nuevo proyecto o un logro profesional, sino por algo mucho más personal, su salud. Las noticias sobre una gripe y una posible hospitalización saltaron en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, provocando una ola de preocupación entre sus seguidores más fieles. Muchos se preguntaban si la actriz se encontraba bien, si la situación era grave o si simplemente se trataba de un malestar pasajero. Y es que cuando se trata de figuras públicas que admiramos, cualquier indicio de que no están al 100% nos afecta, ¿verdad? Queremos saber que están sanas y felices. La verdad es que en el vertiginoso mundo de las celebridades, la línea entre la información verificada y la especulación puede volverse borrosa con una rapidez alarmante. Y en el caso de una figura tan querida como Demet Özdemir, la preocupación de sus fans es completamente comprensible. Las primeras informaciones comenzaron a circular de manera un tanto vaga, hablando de que Demet no se sentía bien y que por precaución, había sido ingresada en un hospital. Como era de esperar, esto desató una cascada de preguntas. ¿Qué tipo de gripe era? ¿Había algo más allá de un simple resfriado? ¿Tenía síntomas preocupantes? La falta de información concreta alimentó las conjeturas, y es natural que ante la ausencia de detalles, la imaginación empiece a volar. Algunos hablaban de una gripe fuerte, otros de complicaciones, e incluso surgieron rumores más alarmantes. Es en estos momentos de incertidumbre cuando las plataformas digitales, que nos acercan tanto a la vida de los famosos, pueden convertirse en un terreno fértil para la desinformación y el pánico. Los mensajes en redes sociales, a menudo compartidos sin una verificación exhaustiva, pueden propagar información errónea a una velocidad vertiginosa, creando una percepción distorsionada de la realidad. Sin embargo, y aquí es donde empieza lo interesante de nuestro análisis, es crucial recordar que en el mundo de la farándula, la información a menudo viaja de forma fragmentada y, en ocasiones, distorsionada. Las redes sociales, si bien son una herramienta fantástica para estar cerca de nuestras estrellas, también pueden convertirse en un caldo de cultivo para la desinformación si no somos críticos con lo que leemos. Y en el caso de Demet, parece que la situación no fue diferente. Es un fenómeno conocido. La noticia, al ser replicada y comentada por miles de personas, puede mutar, adquiriendo matices que nada tienen que ver con el hecho original. La tendencia a la dramatización y a la búsqueda de titulares sensacionalistas puede llevar a la amplificación de detalles triviales o, peor aún, a la invención de escenarios que no se corresponden con la realidad. Lo que sí se pudo confirmar, y esto es importante recalcarlo, es que Demet Özdemir, efectivamente, se encontraba indispuesta. No podemos negar que hubo un problema de salud. Varios de sus conocidos y fuentes cercanas a la actriz confirmaron que había estado lidiando con un malestar general, característico de una gripe. El hecho de que haya sido llevada a un centro médico, aunque fuera por un chequeo o para recibir atención, ya es una señal de que se tomó la situación con seriedad. Y es que nadie va a un hospital por gusto, ¿verdad? Siempre hay una razón de peso. Es en estos momentos cuando la comunidad de seguidores muestra su lado más solidario, enviando mensajes de apoyo y deseando una pronta recuperación. Y es esa misma comunidad la que a veces se ve envuelta en la vorágine de información que circula, buscando desesperadamente una respuesta clara y tranquilizadora. Ahora bien, ¿fue una hospitalización de larga duración o un ingreso breve? Las informaciones apuntan a que, si bien hubo una visita o un ingreso al hospital, este no fue prolongado. Las fuentes indican que se
Trató más bien de una medida de precaución y para asegurar que recibía la atención médica adecuada y el descanso necesario. Es decir, no estamos hablando de una enfermedad grave que la haya puesto en peligro, sino más bien de un episodio de gripe que requirió supervisión médica. Esto es un alivio para todos sus seguidores, ¿no creen? La distinción entre una hospitalización de emergencia y una visita preventiva es fundamental. En el caso de las celebridades, la discreción juega un papel crucial. Los representantes suelen ser reacios a compartir detalles médicos pormenorizados, y esto, aunque frustrante para los curiosos, es una práctica habitual para salvaguardar la privacidad del artista. Es fundamental entender que en muchas ocasiones, cuando un artista se siente mal, sus representantes o el equipo de comunicación optan por no dar detalles exhaustivos de su estado de salud. Esto, por un lado, es para proteger su privacidad, algo que como fans debemos respetar. Y por otro lado, para evitar generar un pánico innecesario o especulaciones infundadas que puedan afectar su imagen o su proceso de recuperación. La discreción en estos casos suele ser la norma. Es un equilibrio delicado entre mantener informada a la audiencia que sigue de cerca la vida de la celebridad y proteger su intimidad. El deseo de saberlo todo choca, en ocasiones, con el derecho a la privacidad de la persona. Y en el caso de la salud, este derecho adquiere una dimensión aún mayor. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este revuelo? Básicamente que Demet Özdemir sí tuvo un problema de salud, concretamente una gripe que la hizo sentirse mal. Y sí, como parte de la atención y el cuidado, fue llevada a un hospital. Sin embargo, la buena noticia, y lo que la mayoría de nosotros queremos escuchar, es que no se trató de nada grave. Fue un episodio que se manejó y se superó. No hay indicios de que haya estado en una situación crítica o que haya sufrido complicaciones severas. La historia, en su esencia, es la de una persona que, como cualquiera de nosotros, enfermó y buscó atención médica. La complejidad surge de la exposición pública y de la forma en que se comunican estas situaciones. Es muy probable que ante los primeros síntomas, su equipo haya decidido que lo más sensato era un chequeo médico para descartar cualquier cosa y para que se recuperara en un entorno controlado. Esto es, en mi opinión, un ejemplo de responsabilidad y de cuidado personal. A veces, un par de días de reposo y atención médica profesional pueden marcar la diferencia entre una recuperación rápida y prolongar un malestar. La prevención y la atención temprana son claves en cualquier situación de salud, y esto no es diferente para las figuras públicas. El hecho de que se optara por un chequeo hospitalario demuestra una actitud proactiva ante el bienestar. Además, es importante recordar que las celebridades, al igual que todos nosotros, son seres humanos. Están expuestas a los mismos virus y enfermedades. El hecho de que sean figuras públicas no las exime de caer enfermas. Y cuando enferman, lo más lógico es que busquen atención médica. Lo que a veces nos sorprende es verlas en un entorno hospitalario, porque las asociamos con glamour y escenarios, no con batas y sueros. Pero la realidad es que también necesitan cuidarse. Esta percepción a veces distorsionada de la vida de los famosos es un reflejo de cómo construimos sus imágenes en nuestra mente, olvidando a menudo su humanidad. Analizando las publicaciones y las pocas declaraciones que hubo, se puede inferir que la prensa y las redes sociales tendieron a magnificar la situación. El hecho de que se mencionara hospitalización sin dar contexto, sin aclarar la duración o la gravedad, abrió la puerta a todo tipo de interpretaciones, algunas de ellas, francamente, alarmistas. Y es ahí donde debemos tener un espíritu crítico. No todo lo que se publica en Internet es necesariamente cierto o está completo. La tentación de llenar los vacíos informativos con nuestras propias suposiciones es fuerte, pero es precisamente en esos momentos cuando debemos ser más cautelosos. Lo que sí podemos destacar, y esto es un aspecto muy positivo, es la preocupación genuina de sus fans. La cantidad de mensajes de apoyo y buenos deseos que seguramente recibió Demet demuestra el cariño y la admiración que le tienen. Es reconfortante ver cómo la gente se preocupa por el bienestar de sus ídolos, y cómo, a pesar de la distancia, se les hace llegar esa energía positiva. Esta conexión emocional entre los artistas y su público es uno de los aspectos más valiosos de la fama. Y en momentos de adversidad, esta red de apoyo se vuelve aún más importante. Ahora, para aquellos que quizás se quedaron con la duda o que escucharon rumores más preocupantes, quiero ser muy claro, hasta donde la información pública y confiable nos permite saber, Demet Özdemir ha superado este episodio de gripe. No hay informes recientes que indiquen lo contrario. De hecho,
Es muy probable que ya esté retomando sus actividades o preparándose para futuros proyectos. Y eso, para todos los que la seguimos, es una excelente noticia. La incertidumbre es a menudo más estresante que la propia situación, y saber que la actriz se recupera es un gran alivio. Recordemos también que el cuerpo humano tiene una capacidad increíble de recuperación, y con los cuidados adecuados, la mayoría de las enfermedades comunes se superan sin mayores consecuencias. Una gripe, por fuerte que sea, suele ser un malestar temporal. Lo importante es que se le brindó la atención necesaria. La resiliencia del cuerpo humano es un fenómeno asombroso y, combinado con la atención médica profesional, las probabilidades de una recuperación exitosa aumentan significativamente. En resumen, el misterio de la gripe y la hospitalización de Demet Özdemir se disipa al entender que fue un episodio de salud normal, una gripe que requirió atención médica y que, felizmente, fue superado sin mayores complicaciones. La discreción de su equipo y la rápida difusión de rumores en redes sociales pudieron haber generado confusión, pero la realidad es mucho más sencilla: una artista que se enfermó y se cuidó. Hemos llegado a la conclusión de que la gravedad de la situación fue, en gran medida, una construcción de la narrativa mediática y de las redes sociales, alimentada por la falta de información precisa y por la ansiedad de los seguidores. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes. Espero que esta explicación les haya sido útil y haya aclarado las dudas que pudieran tener. Es importante recordar que, si bien nos encanta estar informados sobre la vida de nuestras celebridades, también debemos mantener la calma y no dejarnos llevar por las especulaciones. La salud es lo primero para todos. La clave está en consumir información de fuentes fiables, mantener un sano escepticismo ante los titulares sensacionalistas y, sobre todo, recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias vulnerabilidades. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado de Demet Özdemir, de su reciente indisposición y de cómo se han manejado las noticias. Espero de corazón que les haya gustado este recorrido y que les haya resultado interesante. Antes de que se vayan, los invito a que, si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, lo dejen aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Se preocuparon al escuchar la noticia? ¿Creen que los medios deberían ser más cautelosos al informar sobre la salud de las celebridades? Compartan sus reflexiones conmigo. Y si este vídeo les aportó algo, no olviden darle un generoso me gusta, compartirlo con sus amigos para que también estén bien informados y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Tenemos mucho más por descubrir juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.